Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermana, puedes leer. Gracias, Padre, por tu presencia. Padre Amén. Santo, tú Gloria conoces a todo Padre. el idioma, Padre Santo. Y te Amén. doy gracias. Solo te doy gracias porque haces por nosotros. Sí, Padre. Îngerul bisericii din Smirna scrie: iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bagăjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte? Ce zice bisericilor Duhul? Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Aleluya. Amén. Amén, gloria al Señor. Hermanos queridos, en español dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, es decir, el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré Amén. la corona de la vida. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse el pueblo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, después de leer la porción de la palabra de la que se va a predicar en esta tarde, hermanos queridos, vemos que se manda escribir. El Señor en su palabra está mandando escribir. También vemos de que hay un ángel, también hay una iglesia. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por nuestro hermano Pedro. Perdona por no venir antes, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dale, Dios. Manuel. Pueden sentarse los hermanos, Sí. aleluya. Oye, siéntate. Gracias. Amén, gloria a Dios. Y hermanos queridos, se nos habla de que hay una iglesia que se reúne en la ciudad de Esmirna, en la ciudad de Esmirna. Y también se nos habla de alguien que dice de sí mismo que es el primero y el último, que estuvo muerto y que ha vuelto a vivir. A continuación nos comunica que conoce cómo actúa la iglesia de Esmirna y las tribulaciones por las cuales pasa. Nos habla también de la pobreza del ángel de la iglesia en Esmirna, pero al mismo tiempo se le dice: eres pobre, pero eres rico también. Amén. Bien, también conoce la blasfemia de unos judíos, los cuales forman una sinagoga de Satanás a ojos de aquel que está hablando. También, hermanos, se anuncia padecimiento, pero se dice que no se tema. También nos habla del diablo, el cual echará a algunos en la cárcel como si fuera una prueba, lo cual será una tribulación que durará 10 días. También, hermanos, aquí se nos da una promesa a los verdaderos creyentes, por la cual
recibiremos la corona de la vida. Gloria al Señor. Amén. Y se nos manda también oír atentamente lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y hay una segunda promesa, hermanos, sobre la muerte segunda. Pues bien, hermanos, en el versículo 8 se nos dice, hermanos, escribe. Y esto nos habla, hermanos queridos, de la importancia que tiene la palabra de Dios escrita. El Señor mismo dice, escribe. Y es que, hermanos queridos, el mensaje que se dice de viva boca se puede tergiversar, pero lo que queda escrito quedó escrito, hermanos. Por eso, hermanos, es mucho más segura la palabra de Dios cuando está escrita. Y por eso es tan importante la Biblia, es tan importante la palabra de Dios. Escribe. La importancia de la palabra de Dios escrita es nuestro sustento, porque dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es importante porque tenemos un cuerpo que le demos el sustento material, el pan cotidiano de cada día, el alimento, la comida. Pero también tenemos un alma, hermanos, tenemos un espíritu y hay que darle de comer. Y la comida que necesita nuestra alma es la palabra de Dios. Amén. Porque ese es el pan Amén. que sostiene nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la palabra, escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién es el ángel? La palabra ángel significa mensajero, ya lo veíamos el domingo pasado. Y, hermanos queridos, aquí la palabra ángel no se refiere a un ángel del cielo, sino al mensajero de Dios para la iglesia, el ángel de la iglesia de Esmirna, es decir, el pastor. El pastor, hermano, aquel que trae el mensaje. ¿Quién es el ángel de aquí, de la iglesia de la Puebla de Sancho Pérez? Pues Antonio, humilde siervo de Dios y vuestro. Amén. Amén, hermanos. Porque yo soy el que traigo el mensaje. Mañana puede ser otro. Yo no soy nada. Nadie es insustituible delante de Dios, hermano. Pero a mí me ha tocado ser el ángel de esta iglesia. Y entonces, hermano, es el mensajero de la iglesia, es decir, el pastor. ¿En dónde? En la ciudad de Esmirna. ¿Y dónde estaba Esmirna? Era una ciudad, hermano, de la costa de la actual Turquía. Lo que hoy en día es Turquía, pues ahí estaba Esmirna. Y entonces, hermanos, es una ciudad que si no producía la mirra, por lo menos comercializaba la mirra. Eso es lo que significa Esmirna. Significa una ciudad donde se comercializa, donde se distribuye, donde se negocia un producto que se llama mirra. Eso es lo que significa Esmirna. El comercio de este producto dio lugar al nombre de la ciudad. Y hermanos queridos, la mirra representa al hombre, al ser humano. Y vosotros me diréis, hermano, ¿pero qué es la mirra? Bueno, pues la mirra era un producto muy caro. Era la resina, una resina pegajosa que se utilizaba en las vendas para embalsamar a los muertos. Entonces se exportaba mucho, hermanos, se exportaba mucho a Egipto, porque allí momificaban a los muertos y entonces le ponían unas vendas con mirra, hacían como una pasta pegajosa y entonces de esa manera las vendas no se iban a salir. Entonces era muy importante por eso. Y hermanos, la mirra representa el lado humano de Cristo. El lado humano de Cristo.
Porque, hermanos queridos, la mirra representa la humanidad, representa al ser humano. Cuando fueron los magos de Oriente a visitar, a adorar al niño Jesús, los magos de Oriente le ofrecieron 3 presentes: oro, incienso y mirra. La mirra. El incienso, ¿qué representa? La naturaleza divina de Cristo, Jesucristo, Dios. Amén. El oro representa la realeza, Jesucristo es Rey. Y la mirra significa la humanidad de Cristo, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero Amén. hombre. Amén. Ese es nuestro Rey, ese es Cristo. Y entonces, hermanos, la mirra tiene una serie de características. Primero, su sabor es amargo, después es pegajosa, después es aromática y tiene un color determinado. Bien, el sabor amargo representa la aflicción y el dolor amargo de Cristo, porque Cristo iba a sufrir por nosotros en Getsemaní y iba a sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la mirra es una representación, es un símbolo muy adecuado de la amargura por la cual iba a pasar Cristo. Nos dice la palabra de Dios: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Entonces estaba representando la amargura, la tristeza, hermanos, la tribulación, la pasión por la cual iba a pasar nuestro Señor. También la mirra es pegajosa y tiene propiedades gomosas, como si fueran goma, es adhesiva. Esto representa, hermanos, el poder de atracción que tiene Cristo. Amén. Hacia las almas. Amén. Gloria al Señor. El poder de atracción de Cristo por causa de su muerte. El Señor dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Es como la goma que atrae, gloria al Señor, que adhiere las almas a Él, gloria a Dios. Y también la mirra, hermanos queridos, es un producto, es una resina que sale de un árbol, le hacen una incisión y entonces brota. Sí, lo sé. Brota. Entonces, hermanos queridos, la mirra es también aromática. La mirra es aromática, es decir, posee un olor rico, un olor agradable, que lo usaban los perfumistas para hacer perfumes, hermanos. Entonces, hermanos queridos, esto representa el resultado de la obra salvadora de Cristo. Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, dice unas palabras que nos puedes indicar ese aroma especial de Cristo, de la mirra. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar que el olor de su conocimiento, el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, hermanos, qué bueno, gloria al Señor. La mirra también representa ese grato olor que Cristo da y que nos transmite a nosotros para que las almas que son sensitivas, que tienen el deseo sincero de conocer al Señor, hallen en nosotros ese aroma a Cristo, que los atraiga. Amén. Gloria al Señor. Punto cuarto, el color. ¿Cuál es el color de la mirra? Cuando la mirra se seca,
para ser comercializada, hermano, su color es pardo rojizo. Gloria al Señor. Es pardo rojizo, hermano. Y por tanto representa la sangre de Cristo, que de su cuerpo derramó para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, la mirra, cuánto nos habla de la humanidad de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y hermanos, ahora nos habla el mensajero, el que manda a escribir la carta, perdón, el mensaje a la iglesia en Esmirna. ¿Y quién es? ¿De quién se está hablando? Dice que es el primero y el postrero, es decir, el último. Y dice que es el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese, hermano? Pues es Jesucristo. Jesucristo, hermano, el cual dice de sí mismo que es el primero y el postrero, declarándose Dios, porque solo Dios es el primero y es el último, es decir, es eterno. Aleluya. Entonces, hermano, en Isaías 44:6, Dios dice de sí mismo: así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, Dios de los ejércitos. Parece como si Dios se desdoblara en dos. Y dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego entonces, Amén. hermano, Amén. Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió, y que dice de sí mismo que es el primero y el último, Amén. hermano, es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, aquí aprendemos una cosa. Cristo es verdadero Dios, lo hemos visto, y es también verdadero hombre. Aleluya, gloria al Señor. Dice esto, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Dice en el versículo 9, yo conozco tus obras. ¿Y quién puede conocer las obras del hombre? Sino solo Dios, que lo sabe todo y que está en todo lugar. Veamos quién. En Isaías 66:18 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Ahí Cristo se está poniendo a la altura de Dios Padre. Yo conozco tus obras, dice en el Apocalipsis. Y en el libro de Isaías, Dios Todopoderoso dice, hermanos, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. El Señor Jesús conoce. ¿Qué conoce, hermanos? Las obras. Ojo con lo que hacemos. Ojo con lo que hacemos, hermanos. Mucho cuidado con lo que hacemos, que el Señor conoce tus obras y conoce las mías, hermanos. Nos conoce perfectamente. Dice, conozco las obras, y también dice nuestras tribulaciones. No te desalientes, porque el Señor lo conoce todo de ti, conoce tus obras, pero conoce también las tribulaciones personales por las cuales tú estás pasando. Amén. Gloria a Dios. Entonces no te desalientes, no te desanimes, hermano. Gloria a Dios. Y también dice, conoce nuestra pobreza. Tal vez seamos materialmente pobres, pero sin embargo, gloria al Señor, somos también, hermanos, ricos, porque dice, pero tú eres rico. Conoce nuestra pobreza, hermanos, pero somos dueños de una cosa, de la herencia que Cristo nos tiene reservada Amén. en los cielos. Amén. Por eso dice, pero tú eres rico. ¿Rico en qué? Hermano, es que tenemos una herencia eterna en los cielos. Y dice el Señor Jesús, no acumuléis tesoros en la tierra, donde se muerten, donde se corrompen. Haced tesoros en los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Y después nos dice después, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, se ve que en Esmirna había una sinagoga judía. Había una sinagoga judía, que es como una iglesia para los judíos. Pero ellos no rechazaban a Cristo.
no se quisieron convertir al Señor, rechazaron al Señor. ¿Y entonces por qué? Pues porque siguieron la enseñanza de Satanás. Entonces se ve que allí había una sinagoga judía que rechazaba a Cristo, lo cual les privaba de su ascendencia espiritual abrahámica. Porque no solo son hijos de Abraham los que descienden de Abraham según la carne, sino aquellos que tienen la fe que tenía Abraham. Tú eres una hija de Abraham, tú eres un hijo de Abraham, tú eres un hijo de Abraham. Todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Abraham. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor lo sabe todo, hermanos. Y nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es un anuncio y promesa, ¿de qué? De protección, de amparo y de ánimo también para nuestras vidas. Hermanos, no dice que se vaya a padecer, sino que no temas en nada. ¿Eso qué significa, hermano? Que el Señor no nos quita las tribulaciones, el Señor no nos quita las pruebas, pero el Señor ha prometido estar a tu lado, hermano. Y entonces el Señor dice, no temas en medio de la tribulación, en medio de la prueba. El Señor va a estar contigo, no tienes que temer. Gloria sea dada al Señor. Amén. Dice aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hermanos, no todos, algunos, dice, algunos de vosotros. ¿Dónde? En la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados, dice ahí el Señor. Para que seáis probados, dice el apóstol Pablo. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios permite tiempos difíciles en nuestras vidas. Dios permite tiempos difíciles, ¿para qué? Para formar en nosotros un carácter maduro. Un carácter maduro. Cuando nuestros hijos son chiquititos, ¿qué hacemos? Los protegemos, hermanos. Pero a medida que van creciendo, le vamos soltando cuerda para que vayan aprendiendo cómo es el mundo, para que vayan viendo que no todo es color de rosa, que cuesta trabajo ganar el pan con el sudor de la frente. Y entonces, hermanos queridos, Dios tiene que tratar nuestra vida y nos trata como hijos. En un principio muestra mucho su amparo, su cariño, su protección. Pero llega el momento, hermano, como a la iglesia de Esmirna, dice, mira, voy a permitir tribulación, voy a permitir pruebas en tu vida. ¿Por qué? Porque quiere formar nuestro carácter. Somos, hermanos, como una masa de barro en las manos del alfarero. El alfarero es Dios, nuestro Señor. Y estamos en sus manos, somos como esa masa de barro. Y nos empieza a dar forma. Pero ¿qué es lo que hace el alfarero? Cuando encuentra una china, una piedrecita en el barro, ¿la deja? No. Para y la quita. Y si el barro pudiera hablar, diría, ¡ay! Pero la quita. Pero es necesario que nos quite las piedras, las chinas que hay en nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces Dios permite tiempos difíciles para formar un carácter maduro en nosotros. Somos vasijas que se están formando, dando vueltas en el torno, dando vueltas, y la mano de Dios nos va formando, va quitando las chinas. Y después, ¿sabéis lo que hace? Cuando acaba de formar la vasija en el torno, que la mete en el horno. ¡Oh, madre! La mete en el horno de la prueba. La mete en el horno de la prueba. Y cuando sale del horno, ¿sabéis qué es lo que hace? La quita y la pone
en un pedestal y ya está seca, está dura, ya se puede usar. Y Dios quiere hacer cosas contigo para honra y gloria suya y conmigo, con todos nosotros. Cuando digo contigo me refiero a todos, hermanos. Entonces, ¿cómo, hermanos, este vaso puede ser útil? Cuando estaba fundido, cuando era una masa de cristal fundida, o ahora que ya está seco y tiene su forma. Ahora, ¿verdad? Pues lo mismo está haciendo el alfarero contigo. Necesitas formarte, darte forma en el torno y meterte en el horno de la prueba, y después cuando sales, ya se te puede tocar. Ya estás útil, eres útil para echar cualquier líquido o para guardar cualquier cosa en ti. Gloria al Señor. Ya tienes la utilidad de vida. Entonces, hermanos, el Señor permite tiempos difíciles en tu vida y en mi vida, en la vida de todos, para formar un carácter maduro. Un carácter maduro. De la tribulación pasamos a la paciencia. De la paciencia a la prueba. Y de la prueba a la esperanza, hermanos. 3 cosas a superar y aprender. Y hermanos, le dice a la iglesia de Esmirna, y tendrás tribulación por 10 días. No dice por 12, ni dice por 15, dice por 10 días. Es decir, el Señor no tensará la cuerda por encima del límite de su elasticidad. Porque sabe hasta dónde tú llegas. Y el Señor no va a permitir que traspase ese límite. Él está al control, hermano. De un tiempo a esta parte, hermano, es la palabra que Dios da a esta iglesia. Dios está al control. Lo he dicho de un tiempo a esta parte. Antes no lo decía, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón. Y lo veo en la palabra. Dios está al control. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna 10 días. Dios sabe hasta dónde llegamos. Dios sabe la prueba que nos pone. Gloria al Señor. Amén. Y nos dice, hermanos, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Parece una condición para obtener un fin. Pero yo, hermano, lo veo como una promesa para los que son fieles. Es decir, un verdadero creyente es fiel y así como tal se manifiesta. Dice en Apocalipsis 18:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, sé fiel hasta la muerte. Tú eres fiel. Eres un fiel del Señor, hermano. Amén. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y esto qué significa, hermano? Que pongamos atención. Que pongamos atención a lo que dice el Señor Jesús. Es muy importante el mensaje de la palabra de Dios. De nada sirve oír si no ponemos atención al mensaje. Hermano, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice, hermanos, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Y vosotros me diréis, hermanos, ¿cómo podemos vencer el pecado, al mundo, a Satanás, a las tribulaciones, a las pruebas, a nosotros mismos, hermanos? Lo primero que tenemos que vencer es a nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Dice la palabra. Y ninguno
hermano. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, Amén. la raíz de David, ha vencido para abrir el libro Amén. y desatar sus 7 sellos. Hermano, solo el que por la fe está en Cristo, el cual ha vencido, puede ser vencedor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice en Primera de Juan: porque todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Gloria al Señor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna, hermanos, sufría tribulación, sufría padecimiento, sufría cárcel, sufría prueba. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué nos dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o desnudez, o peligro, o espada? Si pareciera que el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, se está refiriendo a esta iglesia, hermanos. Amén. ¿Y qué dice Pablo a continuación? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35, 37. Quédatelo, hermano. Grábalo en tu corazón, gloria al Señor. Porque eres victorioso en Cristo el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dice: no sufrirá daño de la segunda muerte. Y vosotros me diréis: ¿que hay 2 muertes? Pues parece que sí que sí. La palabra de Dios nos dice que hay 2 muertes. Hay una primera y hay una segunda. Si hay una segunda es porque hay una primera. Dice: no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la que todos conocemos. Cuando alguien se muere, pues nada, se le entierra, ¿verdad? Se lleva al cementerio y se le entierra. Bien, ¿y qué es la segunda muerte? Pues es la muerte de las personas que no son salvas, de las personas que son inconversas, que no han entregado su corazón a Cristo. Y entonces esas personas, una vez resucitadas y juzgadas, hermanos, estas personas sufrirán una segunda muerte. Cuando estas personas caigan al lago de fuego, que es el infierno final definitivo, morirán. Cuando caigan al lago de fuego, morirán por segunda vez. Dice la palabra: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el infierno donde van ahora los muertos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20, 13, 14. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué sacamos de conclusión del mensaje de hoy? Un mensaje de Dios. Pues que Cristo está al control. Sí. Cristo está al control de nuestras vidas, porque sabe las tribulaciones y pruebas que vamos a sufrir. Porque Él precisamente está detrás de todo eso. Él lo sabe todo, ya no sé. Amén, hermana. El Señor está detrás de todo eso, pero el Señor está al control. Hermano, Dios usa esas pruebas. ¿Para qué? Para fortalecernos y hacernos crecer espiritualmente. Amén. Para que cada día nos parezcamos más y más a Cristo el Señor. Amén. Tal vez, hermanos, seamos pobres de dinero, pero tenemos, hermanos, Pero somos una hijos del herencia Señor. en los cielos.
tenemos una herencia eterna en los cielos, que vale más que todas las riquezas de este mundo. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Dios está al control de nuestras vidas. Aleluya. Y nos dice, Amén. no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, hermanos, guardemos fidelidad al Señor. Amén. Amén. Guardemos fidelidad al Señor porque somos suyos y por tanto fieles. Mostremos la fidelidad que caracteriza a un hijo de Dios hacia su Padre. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Pongamos atención al mensaje que nos diga el Espíritu Santo por la palabra, hermanos. Y, hermanos, recordar que somos victoriosos en Cristo, nuestro Salvador, que Amén. venció con Amén. su sangre preciosa en la cruz. Amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Nos vamos a poner en pie, aleluya, gloria a Dios.